El tercer paso es la comparación del desempeño versus el patrón. Entonces acá lo que se hace es comparar la variación que hay entre el desempeño real y el parámetro o estándar establecido. Aún se puede esperar alguna variación en el desempeño en todas las actividades. Es crítico determinar el rango de variación aceptable. Entonces no siempre se va a tener, digamos, que el desempeño real va a ser exactamente igual al parámetro o al objetivo propuesto. Eso no quiere decir entonces que uno cada vez que no se acepte o que no se llegue a ese nivel o a ese parámetro, entonces tiene que tomar una medida inmediatamente. Digamos que hay ciertos valores o ciertos rangos que son aceptables, que uno podría pues aceptar, digamos, del proceso, y lo que se debe hacer entonces es precisamente determinar cuál es ese rango aceptable. Como vemos en la gráfica, entonces tenemos un objetivo o una meta y debemos establecer entonces unos límites, un límite superior aceptable y un límite inferior. Las mediciones, pues, o digamos el desempeño real va a estar oscilante, digamos, dentro de un estándar o algo, y lo que debemos tener en cuenta es que toda variación que sobrepase los límites, sea por encima o por debajo, son las que deben llevar una actividad de corrección. Veamos esto con un ejemplo. Digamos que Cristina es gerente de ventas de un distribuidor de plantas y semillas de especialidad en la ciudad. Ella prepara un reporte durante la primera semana de cada mes que describe las ventas del mes anterior clasificadas por línea de productos. Digamos que el informe que se presenta es el que está a continuación en pantalla. Tenemos las diferentes líneas de productos, el estándar establecido, es decir, como las ventas esperadas que se querían de acuerdo a cada producto. Este fue, digamos, las ventas reales, por lo que se tuvo en realidad. Y aquí se hace la comparación entonces entre el estándar y lo real. Vemos pues, eh, las cifras que están entre paréntesis, pues son cifras que están por debajo del o significan que el parámetro real estuvo por debajo del estándar en esta cantidad. Por ejemplo, para las plantas vegetales, el real estuvo por debajo al estándar en 162 unidades, mientras las cifras que están, digamos, sin paréntesis son medidas que están, o que, digamos, el valor real estuvo por encima del estándar. ¿Será que Cristina se debe preocupar por los resultados obtenidos? Pues digamos que aunque en primera instancia vemos que en casi o en forma general los resultados fueron buenos y la mayoría de los casos las metas fueron, digamos, aceptables o bueno, estuvieron por encima, hay que tener en claro entonces si las desviaciones que se obtuvieron tanto por encima como por debajo son importantes. ¿Y eso por qué? Pues habría que mirar esa variación que ella estipuló como aceptable, digamos si se cumplió o no, o si por lo contrario se sobrepasó esos límites. Como vemos, digamos, hay cifras como la primera de las plantas vegetales, pues que fue por debajo, o el desempeño real estuvo muy por debajo del estándar. Entonces eso, digamos que si fue una variación importante, se tiene como una variación importante, pues eso va a llevar a que para un próximo, digamos, periodo, pues se tengan que hacer actividades de corrección para que se pueda alcanzar esa meta, como mayor actividades de promoción, en fin. Hay otros productos que de pronto tuvieron una variación, ¿sí?, menor, como este solamente en 5 unidades, pues habría que mirar si 5 unidades es algo aceptable, pues entonces no se haría, digamos, mayor cosa, o si de pronto 5 unidades de este producto sea muy importante, entonces ahí sí se tomaría una medida. Y a su vez, pues también se haría el caso contrario, o el mismo caso respecto a valores que están por encima. Pues esta, digamos, estuvo la meta, o el real sobre la meta en un 4, pues puede que esté bien. Cifras como por ejemplo las semillas de reliquia que estuvieron 132 unidades por encima del estándar, pues uno diría, no, pues es un resultado
igual muy bueno, pues esto también hay que tener en cuenta que puede llevar a que se deban entonces tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo pedirle más al proveedor, tener un lugar más amplio para almacenamiento. De cierta manera los costos de mantener ese inventario van a subir, entonces digamos que uno también debe mirar si esas cifras están superiores, pues igual qué impacto va a tener, no solamente benéficos, sino que impactos como costos ocultos o algo puede tener o puede traer también. Es decir, tanto actividades que están muy por debajo o actividades que están, o resultados, perdón, que están muy por debajo o otros que están muy por encima, pues van a traer o van a permitir o van a conllevar a que, mejor, a que tengamos que realizar algún tipo de actividad, sea para corregir o para poder afrontar la cifra y poder mejorar pues también. Finalmente, el último paso es el de las tomas de acciones administrativas. Entonces, el proceso de control no termina solo cuando se detecta la desviación, sino que los gerentes pueden elegir entre tres cursos de acción posibles, ¿sí? Una vez se detecte la desviación, entonces, ¿qué hay que hacer? Entre ellas están no hacer nada, corregir el desempeño real o revisar el estándar. La primera, no hacer nada, pues como su término lo dice, no hacer nada, ¿sí? Simplemente se asume el resultado y ya. La segunda es corregir el desempeño real, entonces se debe establecer una medida correctiva que garantice que la actividad vuelva a su cauce normal, ¿sí? Entonces una actividad o, o unas actividades que hagan que ese desempeño real pues se ajuste a ese estándar o a ese objetivo planteado. El proceso de control debe establecer entonces el qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuánto vale realizar esas actividades, cómo se van a hacer, dónde se van a hacer y quiénes son los responsables de establecer esa corrección. Ejemplos que se pueden tomar, bueno, digamos que no son las únicas actividades que uno hace, pero son las que generalmente se toman cuando se está, digamos, corrigiendo el desempeño. La primera es ejercer una función de organización, ya sea pues reasignando o aclarando deberes o tareas. Otra actividad que se puede realizar es utilizar personal adicional mediante una mejor selección y capacitación de los empleados, de tal manera que se lleguen a esas metas. Hay unas medidas ya más radicales dentro de una empresa, como el cese del empleado, ¿cierto? Despedir al empleado que si se detecta que de pronto fue más por, digamos, causas personales que el proceso como tal. Y hay otras que son ya, pues, digamos, ejerciendo técnicas efectivas de liderazgo y motivación, de tal manera pues que las personas lleguen a ese objetivo o a ese parámetro establecido. Sin embargo, pues como les digo, no son las únicas actividades que se realizan, pues cada organización de, o cada administrador, cada líder de proceso, pues debe tomar las decisiones adecuadas en cuanto a qué actividades tomar, y todo depende pues como de la situación y del momento. Y finalmente pues lo que se haría, o en ciertas ocasiones lo que uno hace es revisar el estándar. Tal vez en algunos casos la variancia puede ser porque el resultado de un estándar es poco realista, si se dejó una meta muy alta como tal o muy baja, y digamos que por más que uno trate de llegar a esa meta, pues nunca va a llegar a ella. Entonces lo que uno haría es entonces revisar qué pasó de pronto con el establecimiento de los parámetros. En este caso entonces el estándar es el que se corrige, no el desempeño, y ya lo que se miraría es entonces para el próximo periodo cómo se estipula un nuevo objetivo o un nuevo parámetro. En resumen, entonces, ¿qué se hace o cuál es el proceso de toma, cuál es el proceso entonces para un buen, digamos, o para la implementación de un buen sistema de control? Entonces se parte de un objetivo o de unos objetivos que se dejan claros cuando se hizo toda la planeación, sea estratégica, técnica o operacional, los cuales vimos ya en videos anteriores.
de esos objetivos, entonces se establecen unos estándares o parámetros de medida. Luego lo que se hace es medir el desempeño real para pasar a una comparación, es decir, se compara el desempeño real contra el estándar. Aquí lo que se mira es si se está alcanzando el estándar. Si el estándar sí se está alcanzando, pues no se hace nada y volvemos a medir en un próximo periodo. Si no se está alcanzando el estándar, entonces hay que preguntarnos si la varianza es aceptable, ¿sí? Si está dentro de los rangos aceptables que habíamos planeado. Si sí están dentro de esos rangos aceptables, pues tampoco hacemos nada y continuamos una medición de un próximo periodo. Si no está, digamos, dentro del rango aceptable, pues entonces hay que mirar si es de pronto el estándar, o si el estándar sí está bien definido, si sí es aceptable. Si el estándar sí es aceptable, entonces hay que mirar cuál fue la causa que generó la variación del desempeño real y corregir esa causa para que el desempeño real vaya a su alcance. Y luego medimos en un próximo periodo. Si el estándar es el que tiene problemas, si no es aceptable, entonces revisamos ese estándar, es decir, nos toca volver a redefinirlos y así iniciamos otra vez el proceso como tal.